capítulo tiene un announcement, una noticia al final. No porque quiera yo crear expectación, que también, pero porque tiene sentido contarlo al final. Hay una noticia, hay algo nuevo en el podcast y quiero poneroslo al final porque es para vosotras, es para que apliquéis el capítulo de hoy, para que realmente lo podáis llevar a la práctica. Si has escuchado el capítulo de Atrévete a Soñar 2026, que es uno de los capítulos sobre propósitos de año nuevo del podcast, ya lo sabes, pero yo siempre animo a la gente o intento promover esta idea de ponerse metas muy grandes, metas locas, metas que igual no sabes si vas a conseguir o que no sabes cómo vas a conseguir. Ponernos metas grandes. Hay como esta tendencia a ponernos metas realistas, metas pequeñas, porque si no luego te sientes mal, ¿no? Luego te sientes como que no lo has conseguido y te setups for failure, ¿sabes? Te pones una meta que no vas a conseguir porque es muy difícil y no la consigues y te sientes mal, entonces no te pones más metas y es una espiral, digamos, negativo. Yo creo que una meta grande no tiene por qué generarse espiral negativo si tenemos las herramientas necesarias y sobre todo si tenemos el mindset correcto sobre cómo enfocarlas. Es lo que me gusta llamar Big Goal Fun. Big Goal Fun, la diversión que sale de un objetivo grande. No es un concepto que me haya inventado yo, lo he visto en varios podcasts, pero me encanta escuchar sobre Big Goal Fun porque sin duda las metas grandes son las más divertidas. Yo he cumplido, por ejemplo, 3 metas que para mí son grandes. Una fue conseguir una beca para mi doctorado en 2024, conseguir correr media maratón y la tercera es tener un podcast que aporta valor. Esto es algo que apunté hace mucho tiempo, así como una intención cuando lo empecé o al poco de empezarlo, y sin duda es algo que a día de hoy yo creo que se ha cumplido por el feedback que recibo y eso me hace muy feliz. He llorado por el podcast varias veces en los últimos meses de felicidad. Cuando acabé la media maratón lloré, tengo foto que lo demuestra, y cuando me dieron la beca del doctorado lloré. Es que hay algo intenso, hay algo precioso en conseguir metas grandes. Y obviamente luego cuando eso pasa y las consigues, te atreves a ponerte más. Y ahora mismo tengo la meta de abrir un negocio, que creo que es la meta más grande que me he puesto en mi vida. Profesionalizar el podcast, que estamos muy, muy cerca. Y irme de casa, porque vivo en casa de mis padres. Pero esta es una meta que no tiene aún mucho timeline, no tiene el cuándo, sencillamente es algo que empieza a crearse en mi cabeza y es algo que, por tanto, guía un poco mis acciones a partir de ahora. No es un objetivo que me haya puesto ya, pero creo que sé que será para 2027 o 2028, más o menos, y entonces, pues a partir de ahora mis acciones van dirigidas un poco hacia ese objetivo también, aunque aún no sea mi foco. Entonces vamos a hablar hoy de por qué hay que ponerse metas grandes, de qué sirve, por qué es tan necesario, por qué lo defiendo tanto, por qué me gustan más las metas grandes que las metas, entre comillas, realistas. También vamos a hablar de qué necesitamos para ponernos una meta grande. Te voy a dar 2 cosas que son esenciales y 2 cosas que son opcionales, pero que a mí me ayudan mucho, que con el tiempo son herramientas que he desarrollado y que 100% me ayudan un montón. Y finalmente, tips más bien de mindset para atrevernos, porque al final son metas grandes que intimidan, ese es el problema, que intimidan mucho. Tenemos miedo a cómo se sentirá el fracaso, así que para hacer eso un poquito más fácil, ¿no? Como para ayudar a la mente a ponerse una meta grande, te voy a dar tips para atreverte, para ayudarte con tu valentía y tu coraje. Así que vamos a ello. ¿Por qué hay que ponerse metas grandes? ¿Por qué no hay que ponerse metas pequeñas y metas realistas? Yo no es que esté en contra de las metas pequeñas o metas realistas. Creo que hay que hacer un combo, un poco. Creo que tienes que tener una, al menos, mínimo una que sea grande o un par que sean grandes. Yo, si os soy sincera, hago que la mayoría son grandes y luego tengo algunas pequeñas. Y la razón de ello es que las metas grandes generan más emociones. Y si tú has escuchado La cadena de la vida en este podcast, sabes que a partir de las emociones actuamos. Creo que las metas grandes nos llevan a actuar más. Las metas pequeñas te confías, crees que lo vas a conseguir, sabes que es fácil, sabes que es realista y es muy probable que lo consigas, lo haces, lo consigas y te quedas ahí. Pero no generan ese entusiasmo, no generan ese drive, no generan esa pasión por vivir, no generan... Y cuando lo consigas, a veces te quedas como,
pues sí, lo podía hacer, ya está. Y pasas a lo siguiente. Porque no genera ese wow. El proceso no es emotivo y el proceso no es, por tanto, tan divertido. O sea, hay un punto de sentir, de pasión, entusiasmo, pero también hay un punto de motivación. Hace poco me leí este libro que se llama Tu mejor año. Podemos hacer un capítulo sobre él, pero quiero leeros una parte que me gustó mucho, que tiene que ver con las metas grandes, que decía así: cuando se establecen metas demasiado bajas, las personas con frecuencia las alcanzan, pero los posteriores niveles de motivación y energía, por lo general, quedan planos. Y las metas normalmente no se sobrepasan por mucho. Es decir, tú cumples lo que te habías propuesto y te quedas igual y dices, tampoco es que te motive a seguir adelante, tampoco es que te motive a ponerte más, porque la recompensa emotiva no es mucha. Es mucho más probable, sigue el libro, que las metas difíciles generen un entusiasmo sostenido y mayores niveles de desempeño. Al final, si te pones una meta grande, aunque no llegues a ella, aunque no llegues a hacer el check, es posible que avances mucho más que si te pones una meta pequeña y realista. O sea, el desempeño es mucho mayor, los resultados necesariamente son bastante mayores, o pueden serlo. Al menos te das la oportunidad de tener resultados mayores. Y el libro cita un par de estudios que han tratado de demostrar esto, que ponerse una meta difícil suele implicar mejor desempeño, mejores resultados, más motivación hacia esa meta. Y tiene un par de experiencias recogidas de varias personas que se han puesto metas difíciles y una de ellas dijo: me di cuenta de que la única forma en la que puedo conseguir algo es que sea difícil. Las cosas que son fáciles no las hago, me falta el deseo psicológico de hacerlo y no lo disfruto. Las metas grandes dan más, en todos los sentidos. Dan más en sentido emocional y también dan más en sentido de resultados. Al final son más motivantes, te mueven más y te dan más. Son una mejor oportunidad para expandir tu vida, para probar cosas. Porque ya que inicias un camino, vamos a explotarlo al máximo. Y yo sé que el pero de las metas grandes es que como te expones a más, ¿no? Te dan más, también te dan más emociones desagradables. El libro también habla de esto, dice que para que una meta sea significativa, su logro debería radicar en la zona de incomodidad. Sabrás que estás ahí cuando empieces a sentir emociones que normalmente consideramos negativas: temor, incertidumbre y duda. Cuando no vemos el camino o no estamos seguros de tener lo necesario para alcanzar la meta, entonces nos estamos acercando a una meta que vale la pena intentar. Tener miedo, incertidumbre y dudas sobre una meta es algo bueno. Te está diciendo que esa meta es guay, te está diciendo que esa meta es importante, que vale la pena intentarlo. Para que una meta sea significativa, tiene que generarte cierta incomodidad, cierto entusiasmo, ganas, ¿no? Te lo imaginas y dices, wow, qué guay sería, pero un poquito de miedo también, con un poquito de... Y mientras la estés persiguiendo, sin duda vas a sentir muchas veces temor, incertidumbre y duda. Muchas veces. Pero eso es un buen indicador, eso es que te has atrevido a ponerte una meta grande, que esa meta es significativa, que te genera emociones. Y eso es bueno. Y no creas que por quedarte en la zona de comodidad te vas a ahorrar esas emociones desagradables. Igual sí, no vas a sentir temor, duda, incertidumbre con una meta pequeña y realista, pero ¿sabéis qué pasa? La zona de la comodidad está totalmente sobrevalorada. Porque yo creo que vinculamos la comodidad a sentirnos bien, pero normalmente no es así. La capacidad de generar emociones negativas es una habilidad de la mente, es una capacidad que tiene la mente y el cuerpo y que pasan, las emociones desagradables pasan, estés persiguiendo una meta grande o no. Entonces, si tú te quedas en la zona de comodidad, vas a sentir emociones desagradables igual. Igual no son temor, incertidumbre y duda, pero igual es desgana, tristeza, falta de propósito, una desmotivación general hacia la vida, baja autoestima. Y es aún peor la zona de la comodidad, porque es traicionera, porque dices, estoy bien, ¿no? No está pasando nada malo, estoy bien, todo está bien, y aún así me siento mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es que tal vez estás demasiado cómoda. La mente se va a inventar razones por las cuales darte emociones desagradables. Se las va a inventar. Si no se las das tú, se las va a inventar. Así que mejor elegir con
propósito, con intención, cuáles van a ser las fuentes de nuestras emociones desagradables. Porque emociones desagradables vamos a tener igualmente. Entonces, ¿qué deseas? ¿Qué deseas con todo tu corazón? ¿O qué puede imaginar tu imaginación que sea como, wow, sería muy tocho conseguir esto? Y usa eso, elígelo como fuente de tus emociones desagradables, porque las vas a tener igual. El libro también dice que puedes sentirte cómodo y estancarte, o estirarte, sentirte incómodo y crecer. Puede que pienses que la comodidad conduce a la felicidad, pero no es así. La felicidad viene del crecimiento y de sentir que estás haciendo progreso. Entonces es un poco el trade-off, ¿no? O yo decido quedarme en la zona de comodidad, con metas realistas y metas pequeñas, sigo teniendo emociones desagradables y no obtengo, 1, felicidad de achievement, de progreso, y 2, no obtengo resultados grandes, resultados tochos, porque ni siquiera me lo propongo. O bien me pongo una meta grande, una meta tocha, me expongo a incertidumbre y a temor y a la sensación de fracaso, pero me expongo también a felicidad y a la posibilidad de obtener resultados grandes. Siguiente pregunta, ¿qué necesitamos? Si yo quiero ponerme una meta grande, ¿qué necesito? Necesitas 2 cosas esenciales y 2 cosas opcionales. 2 cosas esenciales. 1, necesitas una estrategia. Una estrategia es básicamente una forma de transformar una meta en acciones concretas o incluso en hábitos, si lo podemos llamar así. Para mí hábitos normalmente van vinculados a la salud o al bienestar, pero lo podemos ver como hábitos en el sentido de que son acciones que haces diariamente o acciones que haces semanalmente y se van repitiendo. Por ejemplo, si yo tengo la meta de profesionalizar el podcast, pues hay varias acciones que se generan como un hábito, como grabar cada semana, editar cada semana y subir 2 reels al día, por ejemplo. Estos son hábitos que yo genero a partir de mi meta grande, defino una estrategia y de ahí saco hábitos, acciones concretas que se van repitiendo en el tiempo. Mi estrategia, por ejemplo, ahora mismo para febrero es subir capítulo cada 5 días, que implica grabar cada 4 días como máximo. Y luego de redes sociales voy a subir mínimo 2 reels al día durante 3 meses, es decir, febrero, marzo y abril. Y así de una meta grande que es profesionalizar el podcast, saco hábitos, saco acciones concretas. Y eso es mi estrategia. Voy a hacer tal cada tanto, tal tiempo. Eso es una estrategia, definir el cómo lo vas a hacer. Si tu objetivo es levantar 100 kilos en sentadilla, pues vas a tener que pensar qué tipo de rutina de piernas haces, cómo lo repartes entre la semana para recuperar bien las piernas, cada cuánto pruebas una repetición máxima, cosas así. Y quiero que quede muy claro, y esto es súper importante, que las estrategias, sobre todo al principio, su objetivo no es conseguir la meta. No te propones hacer esto y esto y esto, ¿no? Acciones concretas para conseguir la meta. No. Eso, si lo piensas así, te llevará a la desmotivación seguro y a las ganas de dejarlo. Porque tú dices, haciéndolo así, 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 lo voy a conseguir. Lo pruebas, no lo consigues, te desmotivas y lo dejas. Las estrategias sirven, sobre todo al principio, para probar y recabar información. Las estrategias, sobre todo al principio, cuando te pones una meta nueva, sirven para explorar la meta. Sirve para explorar la cosa, el sector, lo que estés haciendo. Porque cuando te pones una meta, y especialmente grande, es muy probable que haya muchas cosas que tengas que aprender, muchas cosas que aún no sabes. Y entonces, definir una estrategia sirve para dar un poco de guía a tus acciones a partir de ahora mientras caminas hacia esa meta. Pero el objetivo al principio es conocer la meta, conocer qué significa tener un podcast, por ejemplo, si empiezas un podcast. ¿Cómo es eso? ¿Qué tienes que aprender? Entonces tú te defines una estrategia, la vas aplicando y vas recabando info, vas aprendiendo. Entonces el objetivo no es llegar a la meta, sobre todo al principio. El objetivo es recabar información, el objetivo es conocer un poco más este proceso, adentrarte, explorar. Incluso cuando empiezo una meta nueva, un proyecto nuevo, al principio las primeras estrategias que defino son siempre con preguntas, es decir, yo defino mi estrategia y luego hago una serie de preguntas, cosas que no sé, tipo, ¿3 reels al día son muchos reels? ¿Los reels de más de 1 minuto y medio funcionan o nadie los escucha?
¿Tengo que subir también carruseles? ¿Los carruseles sirven para crecer? Son cosas, preguntas que yo no sé porque tengo una meta nueva. Entonces, yo tengo la meta, defino la estrategia que voy a empezar, ¿no? O con la que voy a empezar a explorar, y defino preguntas, cosas, información que yo necesito recabar. Entonces, al principio, mi foco no es a por la meta. No. Eso está muy lejos. Hay que ir con ganas, pero con calma. Vamos a recabar información. Vamos a ver qué no sé y voy a hacer esta estrategia para recabar información sobre estas preguntas. Y las voy a responder. Y esto es lo primero que necesitas, sobre todo si estás empezando. Luego es más fácil porque ya tienes info. Como ya llevas tiempo haciéndolo, puedes definir estrategias a partir de la info recabada con estrategias anteriores, y ya defines estrategias hacia resultados, ¿sabes? Hacia la meta, no hacia recabar información. Pero hay una primera fase en una meta grande que dura igual 2 o 3 estrategias que fácil pueden llegar a ser años. Eso ya depende de la meta, pero con el podcast 100% lo veo así, como los 2 primeros años fueron, y no me lo planteé de esta manera, pero con el tiempo lo he visto así. Los 2 primeros años fueron de recabar información, de aprender, y los 2 siguientes, llevo 4 años con el podcast, pues los 2 siguientes fueron o han sido más de generar valor, de verdad, intentar que el podcast sea un podcast que aporte algo muy chulo, mejorar la calidad y obtener resultados, y 100% ha sido así. Entonces, sobre todo al principio, si estás empezando algo, recuerda que tu objetivo no es correr hacia la meta, tu objetivo es recabar información, estás explorando. E incluso cuantas más estrategias no te funcionen, más información tienes sobre lo que no tienes que hacer. O sea, todo eso es información y todo eso es útil. No estás desaprovechando el tiempo o no estás haciendo algo que no funciona para nada. No. Estás obteniendo info, y esa info, aunque sea info sobre lo que no hay que hacer, es esencial para avanzar. Entonces, esto es lo primero que necesitas. Una estrategia. Decidir cómo lo vas a hacer a partir de ahora. Lo segundo que necesitas es un sistema de revisión de la estrategia. Y esto es básicamente cada cuánto vas a revisar la estrategia. Tienen que haber días en los que tú te sientas sola, 1 horita, yo me tiro 1 horita, pero puede ser 10 minutos, en la que tú ves la estrategia, ves los resultados que has recabado, la información que has recabado, y decides si mantienes la estrategia o la cambias y defines una nueva. Esto es un sistema de revisión, que es básicamente decidir cuándo vas a revisar la estrategia o cada cuánto revisas estrategias y apuntártelo en el calendario. Yo cuando defino una estrategia normalmente ya pongo cuánto tiempo dura esa estrategia. Entonces cada estrategia tiene su tiempo. Por ejemplo, ahora con los Reels, como os decía, es de 3 meses. Pues a los 3 meses me sentaré a ver cómo ha ido y a decidir si lo cambio, si lo sigo haciendo así, si no. Y luego tengo otra estrategia que es subir episodios cada 5 días en vez de 7. Quiero ver si eso afecta o no a las horas de reproducción, a las horas de consumo del podcast. Y entonces esto yo creo que ya lo puedo saber en un mes. Entonces al final de febrero me sentaré a revisar la estrategia, a ver cómo ha ido y si lo sigo haciendo así o no. Yo creo que nos olvidamos mucho de la revisión de estrategias, de que esto forma parte del proceso. Creemos que cuando probamos una estrategia no obtenemos resultados, ya está, significa que hemos fracasado, significa que no es para nosotras o que no sabemos hacerlo. No, significa que es el momento de sentarse a revisar, es el momento de sentarse a pensar otra manera, porque créeme, hay otra manera, siempre hay una manera. Y si te sientas a revisar la estrategia y ya no sabes qué más probar, recuerda que tienes internet, libros y sobre todo gente que ya lo ha conseguido. Y tienes que preguntarle a las personas que ya lo han conseguido o explorar sus caminos para ver cómo lo han hecho. Y mientras vayas revisando y revisando estrategias, vas a ir recabando y recabando información y llegará un momento, si no paras de hacer esto, llegará un momento en el que tendrás tanta información que tendrás la capacidad de definir la estrategia del éxito, definir la estrategia de resultados que te acerca finalmente a la meta. Entonces esto es lo que necesitamos: una estrategia y un sistema de revisión de estrategias. Y paciencia, mucha paciencia. Y un poco de mente analítica, un poco de vamos a explorar esto, vamos a aprender sobre esto, vamos a analizar costes-beneficios, vamos a analizar el tiempo que me lleva cada cosa y el beneficio que me da, el resultado que me da. Y un poco de vamos a probar prueba y error y a ver qué sale bien y qué sale mal y aprender de ello.
Es un proceso de análisis y de paciencia. Las dos cosas opcionales que yo uso, que me van increíble y que recomiendo mucho, son un vision board y un journal. Yo no hago un vision board como hace la gente del año, aunque me parece muy guay, me parece súper chula como la actividad en sí y plasmar todo el año en fotos. Yo hago vision boards para metas grandes y luego hago un vision board por meta. Como que me ayuda a focalizar mucho más, ¿sabes? No lo hago tan a lo grande, que me parece muy chulo, sino que creo pequeños vision boards así en vertical, tipo una foto de móvil, en tamaño de foto de móvil normal, y es un vision board de una meta concreta. Uso la aplicación de Pinterest. Pinterest tiene un apartado, una opción para hacer collages. Entonces te guardas varias fotos de Pinterest que te ayuden a visualizar esa meta, que sean una representación gráfica de la meta que quieres alcanzar. Te las guardas y luego haces un poco de collage en Pinterest mismo y te descargas ese collage. Esto me ha ayudado tanto a motivarme a vivir la meta, como a verlo visualmente y decir, wow, qué guay. Es muy chulo verlo visualmente. Y cuando estás mal y te desmotivas y dices, es que no sé qué más que hacer o qué putada nada funciona, miras eso y es muy chulo de ver. Es muy, muy guay de ver que tengas una representación concreta visual de lo que quieres. Y de hecho, cuando me pongo una meta grande, siempre empiezo con eso, siempre empiezo con este vision board particular de esa meta. Y me encanta, pero es opcional, porque no es extremadamente necesario. Una estrategia y revisar la estrategia 100% es necesario. Un vision board no lo es, pero es muy guay, ayuda mucho y es muy divertido hacerlo. Y literalmente, como solo una meta, igual pueden haber 4 fotos, ¿sabes? Tipo dividir la pantalla en 1, 2, 3, 4 fotos, eso ya te sirve, o incluso un par de fotos. Si te lo quieres poner más divertido, pues haces 6, 8 fotos. Y la otra cosa opcional que yo uso es un journal. Yo soy un poco loca de los journals. Tengo un journal por proyecto. Tengo, de hecho, 2 journals para la tesis del doctorado. Tengo un journal para el negocio que estoy abriendo. Tengo un journal para el podcast, todo el tema del contenido y tal. Y luego tengo un journal mío de escribir a lo grande, ¿no? O sea, a lo abierto. Hoy me he sentido triste. Punto. Yo te recomiendo que si vas a empezar una meta grande o estás en medio de una meta grande, tengas un sitio concreto. No tiene por qué ser un journal físico, un cuaderno físico, puede ser una carpeta en las notas del móvil, pero un sitio donde vas escribiendo y plasmando progresos, ideas, donde tienes la estrategia que estás siguiendo ahora, tienes apuntado cuándo se acabe esa estrategia y vas a hacer la revisión. También puedes hacer un apartado de sencillamente journal abierto, ¿no? De hoy me he sentido tal o esto no sé, y plasmar pensamientos sobre esa meta. Sí que recomiendo como tenerlo todo junto, ¿sabes? Como que todo el proceso esté unido en un mismo sitio y esté ordenado. Y sobre todo que ese journal o ese rincón tuyo sea para plasmar estrategia, tener un sitio donde vas guardando ideas, donde vas plasmando la información que vas recabando, y es un sitio al que puedes volver para cuando tengas que hacer la revisión de estrategias, sentarte, esto que digo, que te sientas tú sola, abres tu journal y analizas la meta, analizas tu estrategia, analizas lo que tengas que analizar, resultados, etcétera, y revisas y avanzas. También es chulo, si has decidido ponerte una meta grande nueva, ir a comprarte el journal para la meta nueva es muy chulo. Ya tienes un update contigo. Es hacer el vision board de tu meta concreta y luego ir a comprarte el journal para esa meta. O puedes usar uno que esté por casa, obviamente. Estas son mis 2 cosas opcionales, pero que las amo. Es un vision board por meta grande y un journal para la meta grande. Y finalmente, tips para hacérselo más fácil a la mente. Tips para atrevernos a ponernos una meta difícil. La primera herramienta que puedes usar son metas intermedias. O también yo lo llamo pausas de celebración. Esto es básicamente que cuando definas la meta en tu journal o donde tú lo escribas, hagas como una línea, ¿no? Y ahora al principio estás aquí o donde sea que estés ahora y al final está la meta final. Pues entre medio del timeline de la línea hay
metas intermedias. Por ejemplo, si yo quiero llegar a profesionalizar el podcast y para eso necesito 2.000 horas de consumo, de reproducción del podcast, pues por el medio puedo poner 500 horas, 1.000 horas, 1.500 horas y finalmente 2.000. Como pequeñas metas intermedias. Son, como te digo, pausas de celebración. Son momentos para pararse y apreciar lo que estamos consiguiendo, los resultados que estamos consiguiendo. Aún no hemos llegado a la meta o tal vez no llegas en el tiempo que tú querías, pero siempre tienes una representación visual de cuánto has avanzado, de lo que sí has conseguido. Porque a veces pensamos mucho en blanco y negro, ¿no? O llego al final, soy la puta ama, o no llego y soy una fracasada. Pero la vida no es así, la vida no es tan sencilla, la vida pasa siempre en una escala de grises. Entonces vamos a hacer nuestra escala de grises con respecto a la meta grande. Vamos a definir pausas de celebración. Cuando llegue a las 500 horas me paro a celebrar y escribo cómo voy a celebrar. Cuando llegue a las 1.000 horas me pararé a celebrar y escribo cómo voy a celebrar. Pues me voy a cenar con mi pareja o me compro X cosa. Yo no lo suelo hacer con cosas materiales, pero es una opción. O me voy a dar un masaje, yo qué sé. Cada uno sabe lo que le gusta y cómo le gusta celebrar, y si no es una forma buena de explorar cómo nos gusta celebrar las cosas. Y de esta manera ponerse metas intermedias o pausas de celebración nos ayudan a sentir el progreso, nos ayudan a ver que si no lo consigues, ¿no? Si no consigues la meta grande, puedes apreciar aún así los resultados que sí tienes. No intimida tanto la meta grande porque tienes metas intermedias, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es, lo defines todo, defines la meta grande, defines las metas intermedias y entonces ya te focalizas en la primera meta intermedia y vas a por ella, vas a por ella, vas a por ella. Es una manera de decirle a la mente, tranqui, vamos a eso grande, pero de momento nos centramos en este primer paso, en esta primera meta y en esta primera pausa de celebración. Esa es una herramienta que puedes usar. Otra herramienta que puedes usar son las metas negativas. Esto es algo que he aprendido hace relativamente poco, me lo contó una amiga. No sé si lo habréis oído hablar, se ha puesto como, creo, un poco de moda en Instagram, o de repente a mí me sale siempre, que también puede ser. Una vez ves un reel, luego te salen muchísimos del mismo tema. Y es hacer un poco de rejection therapy. Es básicamente poner fracasos como metas. Tú defines tu meta grande y luego defines cuántos fracasos necesitas, haces una aproximación o un número, te lo inventas, cuántos fracasos tienes que hacer, tienes que conseguir para llegar a la meta grande. Por ejemplo, si yo quiero que las redes sociales del podcast sean muy grandes, puedo tener 30 vídeos que no pasan de las 200 visualizaciones. Y me defino todos esos cuadraditos, ¿no? Y voy tachando. Cada vez que consiga un fracaso, tacho. O en el negocio, tener 5 clientes que después de pedir información y hablar conmigo no se apuntan. Pues cada clienta que sea, entre comillas, ese fracaso es un paso más hacia mi meta final. Es algo bueno, es un conseguido. Leí una frase hace poco en relación con esto que decía que si te dijesen que necesitas 274 fracasos antes de conseguirlo, cada fracaso te haría ilusión. Y es verdad, y no sabemos cuántos fracasos necesitamos, pero te puedes poner un número medio grande, definir tus objetivos fracasos como tú quieras, estas metas negativas como las llamo yo, y a partir de ahí disfrutar de esos fracasos, o recordar que el fracaso es avance, el fracaso es información. Al final el éxito se trata de ir de fracaso en fracaso, ¿sabes? Sin perder el entusiasmo. Y esto es una manera, las metas negativas son una manera de ir registrando esos fracasos, pero de una manera divertida y de una manera que tiene un poco de humor, ¿sabes? Es rejection therapy. Ver que cuando estás fallando, fallas mucho, pero sobrevives y es divertido. Entonces vas registrando eso. Y esto que le da tanto miedo a la mente, que es fracasar o que no salga bien, lo vuelves como tus objetivos y lo vuelves como algo que sabes que va a pasar y lo transformas en parte del proceso. Le das a la mente ese subidón que le gusta al tachar, ¿no? Y hacer el check. En conclusión, y ahora hablaremos de la noticia, pero en conclusión, has venido al mundo a explorar tus metas. Has venido al mundo a explorar esos sueños, deseos, curiosidades que tienes dentro. Eso es lo que guía, o debería, en mi opinión, guiar tu vida. Has venido a explorar todo aquello que te da curiosidad. Tu vida se vuelve tu vida cuando usas esos deseos internos para darle forma. Y a veces necesitamos ponernos metas grandes para hacer eso.
Y podemos conseguirlas o no, más rápido o no, pero el punto es vivir creando aquello que queremos crear. Y para que esto sea más fácil, y aquí viene la noticia, es que tenemos nueva web. Bueno, una web para el podcast. Es para celebrar el 4º cumpleaños del podcast. El podcast cumple 4 años el 27 de febrero. Podría haber esperado el 27 de febrero, pero no quería esperar más. Llevamos 4 años y uno de mis objetivos, sobre todo hacia el final de 2025, ha sido pensar cómo hago el podcast más aplicable. ¿Cómo hago el podcast que tú acabes de escucharlo y pienses, no suena tan difícil o igual quiero probarlo? Y empezamos a hacer mini guías. Un poco mi hermana me animó mucho a hacerlo, pero también vosotras, la gente me escribía como que necesitaba algo concreto que aplicar. Y yo ya intento hacer los capítulos en sí lo más concretos y prácticos posible, pero luego pues estaba bien con las mini guías de cada capítulo tener como el resumen del capítulo y preguntas a hacerse o el proceso X que yo haya descrito y poderlo hacer, ¿no? No tener que reescuchar el capítulo, sino descargarte ese PDF y tenerlo la info ahí. Las mini guías me gustaban, pero me parecía demasiada información. O sea, una mini guía por capítulo y que tengas que descargártelas todas me parece una locura. Y era mucho trabajo, no para mí, sino para vosotras, de leérselo todo y aplicarlo todo. Es mucho. Y creo que no todo capítulo necesitaba una mini guía. Hay capítulos que son más como de mindset, de pep talk, ¿sabes? De vamos a hablar tú y yo un rato. Hay capítulos que son más de pensamiento y hay capítulos que son más de acción. Y entonces decidí que iba a hacer una web propia del podcast donde iban a estar las plantillas que quisiese hacer. Y tenéis ya disponible una plantilla que te ayuda a aplicar este capítulo, que te ayuda a definir metas grandes. Y es un poco una plantilla para medir el proceso, definir estrategias y definir un sistema de revisión. Si os lo descargáis tendréis 2 versiones de lo mismo. Tendréis una versión imprimible por si os lo queréis imprimir y hacerlo a mano. Y tendréis también una versión de cuaderno digital que es básicamente como una libreta, como un PDF, pero es una libreta en horizontal y podéis ir pasando las páginas. A mí me encantaría poder enviaros journals a vuestras casas, pero eso aún está bastante lejos, así que he creado como una versión de cuaderno digital que podéis usar si lo queréis hacer desde el ordenador o desde la tablet y escribir también con lápiz en el iPad o como queráis. Pero si os lo queréis imprimir también se puede. Tenéis una versión para cada cosa. Las mini guías serán gratis. A partir de ahora las plantillas no van a ser gratis, van a tener un precio de máximo 5 euros. Depende del tiempo que me haya costado a mí diseñarlas, porque estoy aprendiendo a diseñar productos digitales, estoy formándome un poquito en esto, explorando un montón, probando. He decidido poner precio también por vuestro feedback un poco. Me dijo una chica que cuando se compra algo tiene ese compromiso a aplicarlo, a usarlo, porque te has gastado dinero en ello. Y me parece una idea que es muy cierta, así que en parte el precio es para que si os lo descargáis tengáis ese compromiso de aplicarlo. También creo que cuando tiene un precio yo me enfoco mucho más o me aseguro de estar creando algo que tiene valor, algo que es chulo, porque sé que la gente va a pagar por ello, entonces tengo esa presión para mí, también ese compromiso de mi parte de crear algo que sea guay, útil y también me sirve para cubrir los gastos de la web, que al final no son muchos, pero me cuesta dinero. Así vamos a celebrar los 4 años del podcast. Como digo, no todos los episodios van a tener una plantilla. Siempre al final del episodio, si el episodio tiene plantilla, lo diré y ya lo tendréis subido. Y ahora es vuestro turno de crear vuestras metas grandes, de tener vuestra Big Goal Fun, de divertiros, porque esto es el objetivo, ¿sabes? De los objetivos, es darnos diversión, dirección a la vida, darnos una forma de explorar, de pasárnoslo bien. Es todo un juego, es un juego, tómatelo como un juego y disfrútalo. Piensa qué quieres, empieza el camino y disfrútalo. Y entra a cotillear la web, que es muy mona, que me la he currado mucho. Espero que te haya gustado y nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Chao!